Yo no sé, pero cada vez que yo me paro aquí, veo un pueblo multiplicado. Y no es porque yo lo diga, sino porque así el Señor lo ha presentado. Y todos nosotros tenemos que sentirlo así. Y si no, vean cada vez que la sierva Cintia escribe, inviten a un amigo. Así es. Háganlo realidad. ¿Por qué? Porque, gracias, varón querido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Tamboril se rinda a sus pies. Amén. Bien, vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, a la altura de el capítulo 32. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: al ver el pueblo que Moisés tardaba, repita conmigo, tardaba en descender del monte, el monte Sinaí, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro fundido. Entonces ellos, el pueblo, dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Al día siguiente, madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová, diga conmigo, entró el hombre fuerte, entró el todopoderoso. Entonces, qué palabrita esa, maestra, extraordinaria. Dijo Jehová a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hay un refrán dominicano que dice: cuando la hormiga se quiere perder, alas le comienzan a nacer. La hormiga es terrestre y las alas son para volar, pero las alas no son para las hormigas, son para las aves de los cielos. Moisés tenía 80 años cuando salió con el pueblo de la esclavitud de Egipto. Y salieron después
de la última demostración del poderío de Dios, que fue la muerte de los primogénitos. Y cuando el faraón vio que su hijo estaba muerto, es decir, que la continuidad de su reinado había terminado, porque el reinado era para la descendencia y para el primogénito, dejó ir al pueblo. Y el pueblo, como todos sabemos, salió bendecido. Las mujeres de Egipto le dieron arete, prenda, le dieron ofrenda, y ellas salieron con todo esas ofrendas. Pero ¿qué pasa cuando llegaron al Mar Rojo y vieron que el camino terminaba ahí y que el faraón lo perseguía? Le dijeron a Moisés: pero ven acá, Moisés, en Egipto no había tumba para que tú nos enterraras y nos trajeras a morir en el desierto. Se rebelaron contra Moisés. No confiaron en él. Creían en Dios, pero se atemorizaban cuando veían que algo lo afectaba a él. Vieron las 10 plagas, vieron la promesa que Dios hizo a través de Moisés al pueblo. Vieron abrir el Mar Rojo, cruzaron por el Mar Rojo, hicieron ofrenda cuando cruzaron el Mar Rojo. Vieron que quienes los perseguían murieron en el mar. Y después que habían rechazado hablar con Dios, cuando Dios dijo a Moisés: dile al pueblo que voy a hablar con él desde una nube, ellos se atemorizaron y le dijeron: habla tú con él, porque nosotros tenemos miedo. Hablamos de eso en la última prédica aquí. Y ahora vemos que cuando Moisés sube al monte Sinaí, y el capítulo anterior, el 31, el último versículo, Dios le entrega las 2 tablas escritas con el dedo de Dios, con los 10 mandamientos. Y entonces el pueblo dice lo que acabamos de leer. Al ver que Moisés se tardaba. Hoy nosotros vamos a estar hablando cuando Dios parece que se tarda. Cuando Dios parece que se tarda, ¿cuál es la reacción que nosotros tenemos? ¿Sustituimos nosotros a Dios por nuestros intereses y nos fabricamos un becerro de oro? La primera reacción ante la espera, cuando Dios parece tardarse, ¿cuál es? Levánteme la mano aquí quien no ha tenido desesperación. Vamos a orar por ustedes, mis hermanos, que levantaron la mano. Porque todos nos hemos desesperado en un momento determinado. Cuando no vemos que nuestros intereses, nuestras expectativas se resuelven. Nos desesperamos. Y el pueblo se desesperó. Y óiganme lo que dice. No sabemos qué le pasó a ese Moisés. Un hombre que ellos habían visto la mano de Dios a obrar a través de él. Y deciden hacerse un Dios. Deciden que esos dioses vayan delante. Deciden
que ellos querían tener un Dios igual que lo que tenían los egipcios, porque los egipcios adoraban divinidades, todavía lo siguen haciendo. Tenían muchos dioses, adoraban el dios sol, la dios luna, el viento, y todos conocemos la obra de la Odisea y la Ilíada, que es basada en esos dioses mitológicos que ellos adoraban. El dios de la fertilidad y todos esos dioses. Y yo quiero decirte, mi hermano, que el silencio de Dios no significa la ausencia de Él. Amén. Aunque tú no lo veas, Él está trabajando. Aunque tú no lo veas, Él sabe que tú tienes un propósito en su vida que Él ha determinado antes de la fundación del mundo. Antes de que tú nacieras, Él dijo: ese es mi hijo. Por lo tanto, tú eres inmortal mientras no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Al ver el pueblo que Moisés se tardaba en descender, comenzó el problema de la percepción. Y algunos se atreverían a decir que el pueblo dijo: Dios no resuelve, vamos a hacer otro. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿por quién tú has sustituido a Dios? ¿Cuál es el ídolo que tú tienes? O los ídolos que tú tienes. ¿Estás sustituyéndolo, aunque no dejando de creer en Él? Porque el pueblo creía en Dios, ofreció sacrificio de paz a Jehová, pero sin Jehová. Y muchas veces eso es lo que nosotros tendemos a hacer, de que verdaderamente creemos en Dios, pero no confiamos en Él. Dios está obrando. Dios está obrando en tu vida. Muchas veces nos alejamos. ¿Cuántos hermanos han venido? Han durado 3 cultos, asistiendo. No vuelven. Y usted va y le pregunta: ¿tú crees? Sí, yo creo. Pero yo entiendo que debemos de ser como la gallina que cacareamos. Y en esto no es nada más cacarear, sino vivir. Vivir a Cristo. Vivir a Cristo, el que murió por nosotros y derramó su sangre en la cruz. Dios nunca deja de estar presente, aunque no lo vemos. Porque Él dijo: ya no habitaré en templo hecho por manos humanas, sino que habitaré en tu corazón. Y somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué buscarlo lejos? ¿Por qué entender que se tarda? Lo que pasa es que hay una cosa, mis hermanos. El tiempo de Dios no es igual que el de nosotros. Lo que tenemos un tiempo limitado somos nosotros. Y es como un abrir y cerrar de ojos. Y es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde ya no está. Porque es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Hay un político que, aparte de político dominicano, que gobernó varios periodos en República Dominicana, era un extraordinario poeta, romántico. Me estoy refiriendo al doctor Balaguer, que escribió una de su última obra poética, que está titulada La venda transparente. Y en
En ese libro poético, él escribe un poema llamado La belleza de la mujer fea. Y hace referencia de que la mujer fea tiene un corazón hermoso, porque el hombre ve por los ojos. ¿Y cuál es la definición de la belleza? Lo que es agradable a la vista. Oye, mis hermanos, ¿pero qué fue lo que Eva vio cuando Satanás le habló al oído? Que el árbol era a la vista y bueno para comer. Joven que está aquí, ten cuidado, porque la hermosura algunas veces viene disfrazada. Aleluya. Ten cuidado con esas Dalilas. José no pereció ante las insinuaciones de la mujer de Potifar. No se desesperó. Porque él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y sabía que él le había respaldado. Y sabía que él tenía un propósito con José. Yo no sé qué tiempo tú tienes esperando, qué tiempo tú tienes orando por una petición y Dios no te responde. Porque creemos que todo en nosotros tiene que ser, como decía usted, varón, ayer, a microondas. No es así. Sí hay oraciones que se responden de una vez. El profeta Isaías no había salido de la casa de Ezequías cuando tuvo una respuesta. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Cuando Dios mandó decir a través del profeta Isaías que Ezequías moriría, que preparara su casa. Y él lloró y oró. Y Dios le añadió 15 años. El profeta Isaías no había salido. Y le respondió. Hay oraciones que sí. Usted la ve. Hay otras que Dios es el único que sabe el por qué tiene que tardarse en ver la respuesta. Porque al pueblo en Deuteronomio le dijo: te llevé al desierto, te afligí, te hice pasar hambre para ver lo que había en tu corazón. Porque cuando parece que Dios se tarda, es que nos está probando a ver lo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Yo podría decir que esos 40 días que Moisés duró en el monte, fue Dios diciendo: este pueblo que le dura ser, yo tengo que enseñarle, porque no han aprendido. Todos los milagros que han visto, todos los prodigios que han visto, y todavía no aprenden. Y lo más grande es cuando un pueblo tiene un líder que se deja seducir. Porque Aarón inmediatamente dijo: denme los zarcillos que tienen las mujeres en sus orejas. Cogió un buril, un instrumento de hierro con una punta fuerte para darle forma, moldear los metales fuertes. Y le hizo el becerro. Se desesperó el pueblo. Aarón le construyó el becerro de oro. Lo pusieron como dioses.
para que fueran delante de ellos, que ellos lo vieran. Pero ¿y qué decir de Sara? Cuando vio que la promesa que Jehová le había hecho a Abraham, de que de su descendencia iban a nacer naciones y que una nación iba a salir de él, ella no creyó y se desesperó. Ahora ustedes se pueden poner en los zapatos de Sara. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuánto Abraham? Sí, yo creo que va a salir una nación. Por eso hizo un plan humano y dijo: toma mi sierva Agar, llégate a ella, y el hijo que ella tenga será mío, porque yo lo recibiré en mis rodillas. Había una ley, y en base a esa ley ella iba a accionar. Y todos sabemos lo que sucedió. Todos sabemos la consecuencia. ¿Qué te estoy queriendo decir, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros buscamos atajos para resolver los problemas. Porque entendemos que tenemos 2 meses, 3 meses y el empleo no viene. Que tenemos 2 meses, 3 meses, 1 año. Y no vemos que mis hijos vienen a la iglesia, que no aceptan al Señor. Y es ahí cuando buscamos los atajos. La autosuficiencia. No necesitamos a Dios porque yo me basto, porque yo puedo, porque yo esto, porque yo lo otro. Hombre, hombre, hombre. 6, 6, 6. Me basto yo. El humanismo. Por eso usted ve que en muchas iglesias hoy tú puedes, tú eres un campeón, tú puedes hacerlo. Nada es imposible para ti. ¿Y dónde dejan a Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Él todas las cosas son posibles cuando dependemos de Él. Al igual que Israel, el pueblo de Dios, Sara se desesperó. Y de esa relación nació Ismael. Pero Dios no le había prometido a Abraham a Ismael. El hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Y la descendencia del pueblo escogido por Dios fue Isaac, y que después lo tuvo. No hay tiempo para explicarlo, pero ustedes lo han escuchado aquí en bastantes prédicas, lo que sucedió cuando Agar se creyó la señora y cómo comenzó a atormentar y a sufrir por culpa de lo que había planeado Sara. ¿Apartó Dios a Sara? No, porque Dios es misericordioso. Porque Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. La promesa de Dios no necesitan ayuda para que se cumplan. No lo necesitan, mis hermanos. Y queremos muchas veces ayudar a Dios. Él solo necesita que le adoremos. Amén. Él solo necesita que le obedezcamos. Él solo necesita que vivamos por Él y para Él. Y que todo lo que se haga sea por Él
y para Él. Cuando parece que Dios se tarda, nos olvidamos que Él trabaja en silencio. Y ustedes saben que Jesús, cuando se andaba enfermo, le decía: no se lo digan a nadie. Tú sabes en qué Dios está trabajando en tu vida. Tú sabes lo que Dios te ha bendecido. Tú sabes que Dios existe. Porque tú no estás aquí porque tú quieres, sino porque Él te trajo. Porque si fuera por nuestra humanidad, nosotros no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, ni creyéramos en Él, ni anduviéramos en su camino. Cuando parece que Dios se tarda, no fabrique un Ismael. No lo fabrique. Dios sabe quién yo soy. Déjame llegar tarde. Porque el jefe sabe que yo soy cristiano y no me va a preguntar qué pasó. Déjame decirlo de esta manera, porque así se oye mejor. Pedro dijo: es mejor servirle a Dios que a los hombres. Es mejor servirle a Dios que a los hombres. Y muchos de nosotros como cristianos, por no hacer sentir mal, por no confrontar a un hermano, no le hablamos con la palabra de Dios, que no es gris. Es verdad. Es verdad. Y Él es fiel y verdadero. Y no miente. Cuando los frutos del Espíritu Santo habitan en un corazón que ha decidido depender de Dios, anda en obediencia. Porque la paciencia se nota. Se nota. Yo no sé a cuál de los hermanos yo le estaba diciendo que uno de estos cultos, el anterior, salimos mi esposa y yo de aquí, nos paramos a comprar algo en el Nacional de la 27. Y hay un entaponamiento en el parqueo es pequeño, y a la hora que salimos es complicado. Encuentro un parqueo pegado de la pared del Nacional. Me estaciono, queda otro estacionamiento al lado de mi vehículo, pero hay un carro ahí. Yo cojo el carrito del supermercado porque viene alguien a parquearse para que se parquee bien, a pesar de que el carro era pequeño, pero para que se parquee bien. Amados hermanos, la persona entra, no deje espacio para que el carrito salga. Está mal cuadrada porque no podía aparcarse así, porque si me parqueaba chocaba la esquina de mi carro del otro lado y yo abro mis brazos. Si no quiere que te ayude, usted sabe, ¿verdad? La palabrita. Mis hermanos, era una joven que no sabía manejar, no sabía parquearse. Y me dice: por favor, ayúdeme, que yo no sé parquearme. Y ya
Yo estaba pensando otra cosa. ¿Por qué? Porque somos desesperados. Porque no entendimos quién era que estaba en ese vehículo y no esperamos que nos dijera que ella quería que le ayudara. Así mismo hizo el pueblo. Así es. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, es decir, que lo vemos. Es decir, que nosotros podemos palparlo. Amados hermanos, no es que somos súper espirituales. Debemos de tener los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo, dependiendo de Él, yendo periódicamente a su presencia, porque es la única forma, mis hermanos, la única forma que nosotros podemos tratar de vivir conforme a su voluntad. Porque es muy fácil decirlo con la boca, pero es difícil vivirlo. Es difícil vivirlo. Porque nuestra naturaleza humana se desespera. Nuestra naturaleza humana quiere ver. Nuestra naturaleza humana quiere palpar. Sino que fue lo que dijo Tomás. Bueno, el pastor predicó sobre eso. Vamos a poner la mano, porque si no la veo, si no veo las heridas, no creo. Ellos no veían a Moisés, porque él subió al monte. El monte tiene una altura de alrededor de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y lo cubrió una nube. Lo cubrió una nube y ellos no lo veían. Pero pasaba un día, 2, 10, 20, 30, 39, 40. ¿Y cómo te sabes que 40? Bueno, porque Dios le dio la tabla a los 40 días. El pueblo se desesperó y no atendió. Porque parecía que Moisés se tardaba. Porque creían que Moisés había muerto. Porque creían que ya lo había abandonado. Amados hermanos, Dios no te ha abandonado. No te ha abandonado por fuerte que sea la situación que está pasando. Él no te ha abandonado. Jehová le dijo a Moisés que le dijera al pueblo cuando estaba frente al mar rojo: está quieto. Tranquilo, que esa situación tiene fecha de caducidad. Tranquilo, que ese problema que te está abordando tiene fecha de caducidad. No busque el atajo, espera en Jehová y Él hará. Él hará, porque Él ha dicho que no es hombre para mentir y que su promesa Él no la deja caer por el suelo. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos que no podemos aguantar una situación, ¿qué es lo que debemos hacer? Acudir a Él. Acudir a Él. Y hacer como el rey David. El rey David fue ungido, pero esperó 14 años para ser coronado. Y dentro de esos 14 años fue perseguido. No perseguido para decirle: rey David, David, ven, que yo lo único que
que voy a hacer es meterte preso. No, era para cortarle la cabeza. $14 persiguiéndolo para matarlo. Y ustedes conocen todo ese proceso. Pero yo creo que el Salmo 40 fue escrito en un tiempo difícil para él. Cuando dice pacientemente, esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Y oyó mi clamor. Me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y puso luego cántico en mi boca. Cuando vemos la mano de Dios obrar en nosotros, nos llenamos de gozo, alabamos al Señor, pero nos olvidamos cuando hay algo contrario. Esta noche, el mensaje que yo quiero que tú te lleves para tu casa, que Dios quiere que tú te lleves para tu casa esta noche, está quieto, que yo pelearé por ti. Está quieto porque yo pelearé por ti. No desmayes ni te desesperes, porque yo estoy aquí peleando la buena batalla por ti. Amén. Si vemos la vida de Jesús, Él sabía que iba a morir en la cruz. Es tan así que su sudor eran como gotas de sangre. Y oró. Y el hombre, Jesús, orando, le pide al Señor, si te es posible, quita de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién dijo que nosotros como cristianos no vamos a tener adversidades? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que no podemos desesperarnos? Pero ahí entonces que tenemos que saber, tenemos que tener fe, tenemos que vivir con fe y tenemos que tener la seguridad de que Dios está trabajando por nosotros. Él no nos va a dejar abandonados. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Él está obrando a favor de ti. Él está obrando a favor de su pueblo. Así que espera y no desmaye. Iglesia, triunfadores en Cristo. No te apartes, no tenga miedo y te ausente, no te alejes. Aquí no te vamos a decir una cosa por otra, aquí te vamos a decir la palabra de Dios, la que está escrita. No te vamos a emocionar, no te vamos a decir que tú eres el que tiene el poder. No, lo tiene Dios. Amén. Lo tiene Él. Y tú eres lo que eres por Él. Amén. No hay situación más desesperante que cuando la impaciencia o la tormenta se introduce en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo dice que son paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Si tomamos dominio propio, paz y paciencia van ligadas.
¿Por qué? Porque si en ti no existe la paz, que es interior, no puede haber dominio propio, pero tampoco puede haber paciencia. Y si no hay paciencia, toma el control la desesperación. Y en la desesperación usted puede hacer cualquier cosa que usted no domine. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. No esperó. Aún Moisés diciendo, espérenme aquí. Se reunió con los ancianos. Espérenme. Estableció 2 personas para que lideraran con cualquier situación que surgiera. Y no esperaron. Qué diferente hubiese sido, podríamos decir, que hubiesen esperado y que hubiesen recibido con júbilo, con gozo, las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Pero ellos se gozaron, hicieron fiesta, comieron y bebieron, pero adorando a un becerro. Porque parecía que Moisés se tardaba. Cierren sus ojos, mis hermanos. No es una prédica emotiva la que Dios ha puesto en mi corazón. Y le digo que hoy, precisamente hoy, desde antes de salir el sol, Dios comenzó a obrar en mi vida a través precisamente de la paciencia. ¿Qué sería de nuestra vida si nosotros no tuviéramos seguro de que un día lo veremos cara a cara? ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiese tenido misericordia y dijo, tu pecado yo lo echo a un lado, tu pecado yo lo olvido? ¿Qué sería de nosotros si nuestra naturaleza pecaminosa no fuera retenida a través del Espíritu Santo? Porque son más de 30,000 pensamientos que al ser humano le llegan negativos al día. Y solo por la misericordia de Dios, solo por la misericordia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos decir no, porque tú sabes que no se puede hacer. Porque tú, oh Señor, sabes que yo quiero agradarte a ti. Y lo que pasó por mi mente no te agrada, por eso yo no lo voy a hacer. Gracias, Señor, por esa sangre. Gracias por esa preciosa sangre que derramaste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Padre, ahora yo te pido, oh Dios, que le dé paz a las almas que nos encontramos aquí, Señor. Esa paz que solo tú sabes dar, Señor. Esa paz que es verdadera, Señor, no como la que da el hombre, sino, Señor, que es la que produce tranquilidad. Y que aún haya tormenta afuera, se está tranquilo porque tú estás con nosotros. Amén. Gracias.